En el episodio de hoy, los inmigrantes de la Florida respiran aliviados con la demanda en contra de la ley migratoria SB 1718. Congresistas estadounidenses abogan por la reasignación de un TPS para Nicaragua y Venezuela. Esto y más en Hispanic Connection. Bienvenidos. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Buenos días amigos de Hispanic Connection, bienvenidos a este nuevo live de todos los jueves. Recuerden, todos los jueves estamos acá para analizar las principales noticias de inmigración de la semana y por supuesto para responder todas las preguntas y las dudas que ustedes tienen. Así es que desde ya recuerden, vayan a nuestras redes sociales, activen las notificaciones de paso y si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla en los comentarios y vamos a darles paso el día de hoy para darles respuesta. Recuerden, esta es una plataforma hecha por inmigrantes para inmigrantes, porque les queremos ver triunfar. Queremos que a través de este podcast ser una herramienta para que usted encuentre el camino correcto para cumplir sus objetivos, para cumplir sus sueños en este país. Damos también nuestros saludos para nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505, quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España respectivamente. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida también a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Buenos días, abogada. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar, así es que vamos a sacarle el jugo a estos minutos acá en el episodio de hoy. Tal como lo habíamos previsto desde semanas anteriores, abogada, ya se interpuso una demanda en contra de la ley SB 1718, un grupo de asociaciones proinmigrantes acá en el estado de la Florida. Han interpuesto esta demanda en contra de esta ley que es considerada como una de las más duras en los Estados Unidos en cuanto a temas migratorios. Para contextualizar un poquito, ¿verdad? Para recordar, esta ley entró en vigencia el pasado 1 de julio y entre otros factores, esta ley incluye que castigos para aquellas personas que trasladen a indocumentados hacia la Florida, también obliga a los centros de salud a que soliciten información sobre el estatus migratorio de las personas que lleguen buscando asistencia, cancela la validez de licencias de conducir emitidas por otros estados y profundiza en los castigos para aquellos empleadores que no verifiquen o que empleen a personas que no tienen autorización para trabajar en los Estados Unidos. Entre otros factores, ¿verdad? Estos son los principales, los que han causado más polémica en estas semanas. Entonces, abogada, estas organizaciones que están demandando dicen que esta ley es anti-inconstitucional. ¿Qué piensa usted? Sí, efectivamente, recuerdan que en capítulos anteriores hemos estado mencionándolo, que tarde o temprano esto iba a ser atacado, porque la forma en que fue creada o en que fue escrita, para ser más específicos, la ley, desafortunadamente lo hizo, o mejor dicho, afortunadamente para nosotros ahora, porque de esa manera la podemos atacar, es el hecho de que haya utilizado términos, en la ley le llamamos términos vagos o muy genéricos. Es decir, si una ley no es clara en cuanto a cómo se va y ante quién y en contra de quién va a ser enforzada, entonces puede afectar a otras personas que no están o no deberían de entrar en esa penalización o ser parte de esa penalización. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas organizaciones pro inmigrantes, desde el momento en que la ley se da a conocer, ya se estaban preparando. Sin embargo, la ley requiere que para poder presentar una demanda tienen que haber ya personas de hecho ya afectadas, es decir, ya pasando el daño que llamaríamos o el perjuicio. En este caso están involucrados de la Asociación de Agricultores, por ejemplo, también están involucrados ciertos ciudadanos, de manera de que ¿por qué se ven afectados? Bueno, porque si tú vas a transportar a una persona al estado de la Florida,
y por haberla transportado tú vas a ser penalizado. Estamos hablando de serias consecuencias en el ámbito penal, es decir, que ellos se van a ver perjudicados. De hecho, existe personas como por ejemplo las iglesias o los pastores, cuando están transportando a una persona que está en un proceso de deportación para hasta ir a la propia corte, diríamos. Y desafortunadamente, por ser muy generalizada esta ley y no dejarlo claro, esta persona se va a ver perjudicada. Es decir, que ya esperábamos, repito, que iban a haber este tipo de demandas o de ataques a esta ley. Así que ahora está por verse que el juez que recibe la demanda va a declarar un injunction, que básicamente lo que hace es ponerle un paro a la efectividad de esta ley mientras la demanda está en curso. Eso es de lo que se pide inicialmente, de manera de que mientras ese juez no analice quién de las partes está de acuerdo y se puedan interponer esos argumentos, entonces no va a haber efectividad y todo va a seguir siendo como era antes. Está por verse, Samantha. Desde que se empezó a hablar o desde que se aprobó esta ley SB 1718, miles de personas han salido de la Florida o están pensando en salir de la Florida, en irse de la Florida por temor a las represalias de esta ley. Con este paro, ¿verdad?, del que usted ya nos hablaba y del que nos venía hablando desde hace varias semanas, ¿pueden respirar aliviados los inmigrantes en el estado de la Florida? Bueno, podemos decir que por lo menos este tipo de penalidades tan fuertes no se pueden ejecutar siempre y cuando el juez ponga ese paro, ese injunction. Si lo aprueba, básicamente no se pueden ejecutar todos esos mandatos que pone esta ley SB 718. Así que podemos respirar en el sentido de que sí, pero igual lo más importante aquí va a ser esa decisión final que va a tomar el juez. Ya hablaba usted de los prejuicios que ha causado en la industria de la agricultura acá en el estado de la Florida. Precisamente ese ha sido uno de los temas que más se ha tocado, pues muchos empleadores están preocupados porque al irse las personas no tienen suficiente gente para trabajar en los campos agrícolas. Igualmente los trabajadores de los campos agrícolas pues se sienten con mucho temor. Con esta demanda, ¿será posible que los empleadores recuperen su fuerza laboral y no solo también en el campo laboral, ¿verdad? Quiero mencionar antes de que nos responda, porque esto también lo estamos viendo en el campo de la construcción, en la industria de la construcción, en la industria de servicio. Este estado es sobre todo Miami, es una ciudad ampliamente turística. Bueno, entonces, ¿será que con esta demanda, abogada, se va a recuperar la fuerza laboral? Bueno, no podemos decir que necesariamente van a pasar así las cosas, y te explico por qué. Cuando presentaron la demanda se enfocaron en una sección de todo lo que es la ley que presentaron. Es decir, esta sección es la sección 10, donde habla específicamente de transportar a las personas indocumentadas que no hayan sido inspeccionadas por un oficial o por autoridades de inmigración. Recordemos que esta ley tiene varias secciones. Y hay otra sección que habla específicamente de darle trabajo a personas que no tienen un permiso de trabajo. Esa no es la sección que está siendo acá presentada en esta demanda. Así que aunque todavía no sabemos cómo va el juez a proceder en cuanto al injunction de esta sección específicamente, no podemos decir por el otro lado de que las personas van a poder emplear a una persona sin permiso de trabajo, porque recordemos que esa ley federal siempre ha existido, la ley federal de que requiera un permiso de trabajo la persona para poder laborar legalmente. Así que no podemos extendernos más allá de lo que la misma demanda está presentando. Y hablando del proceso legal específicamente, ¿qué es lo que sigue ahora, abogada? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, normalmente van a presentarse las audiencias donde las partes van a presentar sus alegatos, van a exponer las razones y argumentos legales. Si hay una solicitud de injunction, que es lo que le llamamos parar la efectividad de la ley, eso es algo preliminar que inicialmente el juez va a considerar, y si, repito, lo aprueba, no se pudiera entonces enforzar esta ley mientras esté la demanda en curso. Si no hay solicitud de ningún tipo de injunction, lo que viene es poner en el calendario la fecha donde se van a presentar las partes
y exponer sus argumentos legales para que entonces se mantenga el curso de la demanda a una decisión futura para el juez que está a cargo de la demanda, del caso. En semanas anteriores también hemos hablado sobre las declaraciones que dieron en su momento varios congresistas estatales que inclusive habían o votaron por esta ley en su momento, ¿verdad? Y sorprendieron diciendo que esta ley realmente había sido solo para meter en miedo y que no hubiese más personas que llegaran a la Florida. Luego de todo esto, de la manera en que está procediendo todo, ¿será que la decisión de estos congresistas de dar estas declaraciones aún esfuerzos a que esta ley deje de existir, se invalide completamente? No, porque el proceso legislativo es de otra manera, Samantha. Repito, lo que se está atacando en este momento no es toda la ley, están atacando una sección específica de la ley. Sin embargo, para hablar de la revocación total, tendríamos que irnos a lo que es el sistema legislativo. Recordemos de que, aunque sea a nivel de estatal, tanto el nivel federal como el gobierno federal, perdón, como el gobierno estatal tiene su propia cámara legislativa, y para eso existe un proceso también. Entonces tendría que evaluarse también la parte legislativa, o entonces sí que la ley sea atacada completamente y entonces que un juez pueda determinar de que va a quedar inválida. Es decir, dependiendo, no podemos todavía ver porque es muy preliminar. Esta apenas va a ser una de las primeras demandas, pronosticamos nosotros, de las que van a presentarse. Así que aquí queda todavía mucha tela por cortar y seguirá entrando. Exacto. Así es, eso precisamente iba a decir, mucha tela por cortar, un momento muy importante, ¿verdad? La primera demanda, sin embargo, todavía hay mucho que hablar sobre esta ley, y por supuesto aquí vamos a estar en Hispanic Connection para traerle de primera mano toda esta información. Y recuerde, active las notificaciones para que usted esté en primera línea recibiendo toda esa información. Ahora vamos a hablar, abogada, de otra noticia que también ha estado en agenda en esta semana. Y resulta que varios congresistas, de hecho decenas de congresistas, han solicitado al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional se reasigne un estatus de protección temporal, conocido por sus siglas en inglés como TPS, para venezolanos y nicaragüenses. El TPS, recordemos, queridos amigos, es un alivio migratorio para aquellas personas que vienen de países donde por ciertas condiciones actuales no permiten que estas personas puedan regresar a sus países. Y según estos congresistas, precisamente Venezuela y Nicaragua cumplen con esas características, y por tanto sería necesario una reasignación para estas nacionalidades. Recordemos que semanas atrás el TPS se extendió para los nicaragüenses, y aquí, ¿verdad?, es bien importante recordar lo que significa este término. Esta extensión es para quienes ya tenían TPS, que vienen desde hace más de 2 décadas amparados con esta protección, y lo que están pidiendo aquí es una reasignación en la que se puedan incluir inmigrantes que vinieron en años recientes. Bien, abogada, ahora lo que quiero preguntarle es que, de acuerdo al proceso legal, ayuda a que este grupo de congresistas esté haciendo esta solicitud al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional, puesto que varias organizaciones desde hace varios meses están abogando por este mismo objetivo. Claro que sí, claro que ayuda, porque recordemos de que no solamente los legisladores, sino también la comunidad, grupos proinmigrantes, de hecho muchas familias también se unan a que este pedido, a que esta solicitud, porque no deja de ser humanitaria, en el sentido de que si los países cumplen con ese requerimiento de demostrar esta necesidad humanitaria, y sabemos que lo hay, el gobierno pueda tomar en cuenta a más personas que ahora o recientemente hayan entrado. Así que sí ayuda, definitivamente. Hay que seguir pidiendo, hay que seguir abogando por este pedido de extensión de reasignación, y hay que estar atentos a todas esas noticias. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene una persona que
que puede ampararse bajo un TPS? Bueno, básicamente obtiene un estatus que a diferencia de estar completamente acá fuera de estatus o indocumentado. Segundo, puede optar también a solicitar un permiso de trabajo. Tercero, puede también obtener un permiso de viaje. Y cuarto, puede a futuro, si existe otra vía legal, por ejemplo, se da la oportunidad de que haya un familiar ciudadano residente, pueda hacerse una petición y a la hora de él estar a estatus, posiblemente poder tener un ajuste de estatus a futuro. Así que definitivamente es muy importante el que una persona indocumentada reciba esta opción de TPS. Esta extensión que se realizó para varios países el pasado mes de junio, entre ellos Nicaragua, ¿verdad? Que es uno de los grupos por el que se está abogando. Esta extensión es un impedimento para que pueda haber una reasignación pronto. No, no es impedimento, por lo contrario, le da fuerza a la solicitud, porque para que el gobierno pueda considerar asignar a un país bajo el beneficio del TPS, tiene que estar presentando ese país las condiciones que requieran esa ayuda humanitaria. Así que el que ya esté reconocido por una parte y que haya sido extendido por 18 meses más, definitivamente le da fuerza a que pueda entrar una reasignación de personas que también están entrando. ¿Por qué? Porque están siendo afectadas también actualmente por las condiciones que se están dando en ese país. Y precisamente, abogada, el parol humanitario también beneficia a estos dos países. Entre los 4 países que está beneficiando están Venezuela y Nicaragua, y por ello, miles de personas de estos 2 países se encuentran recientemente en los Estados Unidos. De llegarse a reasignar un TPS, ¿sería conveniente que estas personas que llegaron a los Estados Unidos con un parol humanitario se pasen al TPS? Bueno, eso es algo que va a tener que valorarse, porque definitivamente ambos serían estatus legales, es decir, aprobados por el gobierno. Y si el gobierno permite, y por decir un ejemplo para que sea más claro lo que quiero decir, si el gobierno dijese que las personas que hayan entrado acá en el 2022 van a ser elegibles para poder acogerse a un TPS y resulta que esa persona que entró con el parol también estaba físicamente ya aquí para el 2022, esa persona puede convertirse en ser elegible. Sin embargo, recordemos que la ley lo debe de decretar, lo debe de poner expresamente ahí, claro, para que entonces podamos confirmar de que va o no va a estar siendo acogida esa persona. Pero tal vez si la persona entró en el 2023 y ya por eso, por haber entrado en el 2023, ya no va a poder entrar en el grupo de personas, bueno, entonces desafortunadamente va a quedar fuera. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tiene que ver con TPS, si hay algo que tiene siempre es que va a marcar fechas específicas de quiénes son los que van a ser elegibles para acogerse, y normalmente tiene que ver con la presencia física y la entrada de esa persona a Estados Unidos. Así es, y recordemos, ¿verdad? Estamos hablando de casos hipotéticos que ojalá, ¿verdad? Ojalá sea una realidad pronto. Y por supuesto, acá en Hispanic Connection les vamos a ir actualizando cómo van sucediendo todos los pasos en este proceso y también, ¿verdad? En todos los procesos, en todas las noticias migratorias. Por eso recuerden activar las notificaciones en las redes sociales. También estamos en todas las plataformas de podcast y recuerden también visitar nuestra página web hispanic-connection.com. Ahí van a encontrar los episodios anteriores. Recuerden, todos los martes tenemos episodio donde hablamos específicamente sobre un proceso migratorio, y los días jueves tenemos este live que nos da muchísimo gusto conectarnos con ustedes. Agradecemos a Antonia Plata y Raúl Antonio Guido que nos han mandado saludos, se encuentran conectados con nosotros. Gracias por estar pendientes de este episodio. Y ahora quiero pasar, abogada, a las preguntas de la audiencia. Lucía Chavarría nos pregunta en nuestro canal de YouTube si una persona que fue deportada hace más de 10 años puede pedir el parol humanitario. Sí, el parol humanitario es una solicitud, perdón, es
aplicación que requiere una decisión discrecional del gobierno. Dentro de los parámetros que puso el gobierno es que la persona no haya sido deportada en los últimos 5 años. ¿Qué pasa? Ya automáticamente ahí, al esa persona decirme que fue hace 10 años, ya por lo menos no tendría esa preocupación de ese particular. Sin embargo, al ser el paro humanitario una decisión discrecional del oficial de inmigración, todavía ese oficial tiene la potestad de poderlo negar si considera que la violación anterior no le va a autorizar a tener el paro. Desafortunadamente no hay manera de saberlo sino haciendo la aplicación, así que no pierda ese ánimo porque vale la pena, y si ellos aprueban eso, usted va a poder venir legalmente al país. Y recuerde siempre que estos procesos siempre son mejores si usted está acompañado por un asesor especializado en estos temas migratorios. Así es que, por cierto, si usted se quiere contactar con la abogada Noelia Ramos, recuerde que la primera cita con ella no tiene costo. Escríbanos a nuestro correo info@hispanic-connection.com y con gusto le vamos a contactar con el despacho de la abogada, o bien también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Abogada, esta pregunta viene a propósito del episodio que tuvimos el pasado 4 de julio sobre la importancia de convertirse en ciudadano estadounidense acá, ¿verdad? En este país, naturalizarse. Esta persona pregunta, permítame extenderme un poquito para hacer bien clara la pregunta. Sabemos, ¿verdad?, que una persona que es hijo o hija de una persona nacida en los Estados Unidos tiene derecho a ser ciudadano estadounidense si lo hace antes de ser mayor de edad. Entonces, esta persona es hija de una persona nacida en los Estados Unidos. Siempre ha sido ciudadana estadounidense, ¿verdad?, desde pequeña. Ahora que está en edad adulta, tiene un hijo y también lo quiere hacer ciudadano estadounidense, pero esta persona no ha vivido en los Estados Unidos. ¿Es posible llevar a cabo este trámite? Cuando tú dices esta persona no ha vivido, te refieres a la mamá, ¿no? No, o sea, la mamá, la abuela es nacida en los Estados Unidos. Entonces, a su hija la hizo ciudadana estadounidense cuando estaba pequeña, pero no ha vivido en los Estados Unidos. Esta persona ya creció, es adulta, tuvo un hijo y ahora quiere también pasar su ciudadanía estadounidense a su hijo. ¿Es posible? Por eso es la mamá, exacto, es la mamá, Sí, la mamá del niño. Claro, si así es. existen en la ley de naturalización, que es la ley que es para hacerse ciudadano, han habido muchos cambios en los últimos años. ¿Qué pasa? Para nosotros poder hacer un análisis correcto, tenemos que indagar en qué año sucedieron los eventos, como por ejemplo, en qué año la persona se naturalizó, o sea, la mamá. ¿Qué edad tiene el niño en este momento? Que debería de ser antes de los 18 años, por ejemplo. Si el niño nació y está fuera actualmente o ya entró a Estados Unidos y está residiendo bajo la tutela o físicamente acá en Estados Unidos bajo la custodia legal de la mamá, que es la ciudadana. Es decir, necesitamos saber mucho más información para poder aplicar la ley que le corresponde de acuerdo al tiempo en que sucedieron los eventos. Así que la respuesta que voy a dar es, asumiendo que esta persona no ha vivido acá en Estados Unidos y no va a poder demostrar presencia física, desafortunadamente puede quedar fuera de la opción para que el niño pueda obtener la ciudadanía. Tristemente, ese es uno de los requerimientos o cambios que hubieron casualmente, porque antes las personas, por ejemplo, se dirigían a la embajada americana y de hecho se le tramitaba el pasaporte americano al niño sin ningún problema. Repito, las leyes han venido cambiando y para poder llegar a una respuesta más concreta a su caso necesitamos tener mucho más información en cuanto a fechas. Así es. Si recordemos, cada caso es diferente y de ahí la importancia de llegar a donde una persona que le sepa aconsejar de manera correcta. Como decía la abogada, también es bien importante estar informado. Por eso le recordamos estar activado en nuestras redes sociales con Hispanic Connection. Active las notificaciones, dele like, comparta. Aquí tenemos muchísima información que seguramente le interesa a usted,
a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Así es que déjenos sus comentarios, déjenos saber qué le ha parecido nuestro episodio y qué le gustaría conocer. Nos ayuda muchísimo para seguir produciendo información de calidad en esta plataforma. Abogada, le agradecemos como todas las semanas por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por toda la información que nos brinda y que nos ilumina el camino como inmigrantes en este país. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, el martes tenemos nuevo episodio hablando de un proceso migratorio que seguramente le va a interesar. Y nos vemos el próximo jueves en el siguiente en vivo para aclarar todas las dudas de las noticias migratorias de la semana. Recuerde, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.